con Universidad Católica Argentina. Entre sus cargos actuales pueden mencionarse: director del ciclo de complementación curricular en Historia de América Latina del Departamento de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Avellaneda. Consejero del Consejo Internacional José Martí por la Paz y el Equilibrio del Mundo. Profesor titular consulto ad honorem, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Es miembro del Consejo de Administración de RCT, de nosotros. Ha recibido diferentes honores académicos, premios y reconocimientos otorgados por organizaciones nacionales e internacionales. Es colaborador en el periódico Página 12 desde su fundación y también en numerosos periódicos digitales. Entre sus publicaciones, libros de autoría propia, pueden mencionarse El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en Latinoamérica, América Latina en la geopolítica del imperialismo, y de reciente aparición, A Contramano, una biografía dialogada, una historia latinoamericana desde 1948 hasta el presente. Hoy nos acompaña en nuestro ciclo de charlas presentando desafíos y promesas de la nueva arquitectura del poder mundial. Creo que para todo esto vas a necesitar varias noches de charla, pero el tema realmente es interesante. Así que bueno, como presidente del Consejo de Administración, nuevamente, gracias a ustedes y gracias a vos, Atilio, como siempre. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, un placer y una cierta culpa, porque hoy ha sido el mejor día en mucho tiempo para estar en la playa y están ustedes aquí, así que espero que no tengan la sensación de que han perdido el tiempo una vez en la charla. Espero que no, pero bueno. El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver, por supuesto, con estos cambios impresionantes que se están produciendo en la arena internacional y de los cuales, desgraciadamente, no hay una cobertura suficiente en los medios hegemónicos, inclusive en los que no son hegemónicos, a veces muy metidos en la problemática nacional y dejan de lado producir información sobre una época que es absolutamente única, ¿verdad? Cuando digo absolutamente única, no es un gesto, digamos, de altanería de nuestra generación o de los que estamos acá, pero la verdad es que poca gente ha vivido en el pasado, y cuando digo en el pasado digo desde fines de la Segunda Guerra Mundial, una situación como la que estamos viviendo hoy. Yo por lo menos, para que quede claro, soy clase 1943, como se decía en la época que había la violencia militar, ¿verdad? Nunca viví una situación como esta. ¿Qué quiere decir esto? A ver, después de la Segunda Guerra Mundial y después de un breve periodo de crisis en 1962, en octubre, la famosa crisis de los misiles en Cuba, en donde parecía que iba a haber un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ese duró apenas 13 días. 13 días y el conflicto se resolvió. A partir de ahí apareció el famoso teléfono rojo que comunicaba Washington con Moscú, y cuando había un incidente, hoy en día no hay teléfono rojo. Biden no tiene cómo comunicarse con Putin ni con ninguno de los otros grandes líderes del mundo. Esta es una realidad
gravísimo. Bueno, pero digo, aquel conflicto se resolvió. Hoy es sorprendente la cantidad de analistas intelectuales que hablan de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Entonces, evidentemente, y además, si hay una tercera guerra mundial, no va a haber ganadores, no hay ganadores en una tercera guerra mundial. Una guerra en la cual pierden todos. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Porque ya los que van a decidir qué se bombardea, cómo se bombardea, cuánto se bombardea, no es un conjunto de generales, almirantes y brigadieres que se reúnen ante una mesa de arena, como se dice en la jerga militar, y en función de eso van a decidir cómo responden. No, eso lo va a responder una máquina de eso, o sea, un robot. Sistema de robots interconectados, ¿verdad?, que van a identificar las características del misil que viene llegando, qué tipo es, si es con carga nuclear o no, etcétera, y van a decidir la respuesta. O sea, estamos realmente en un mundo, no hace falta exagerar para decir distópico. Entonces, esta es la época en la cual estamos. Y en donde el orden mundial, y ahora sí le pido a Fabián que pasemos a la primera lámina, que nos puedo dar una lámina para hacerlo un poco, si es que nos falta la comunicación ahora entre nosotros y Fabián. Fabián, te estamos esperando. Está virtual, Fabián. Fabián está virtual, por eso. Ven, el tema de la robótica, la inteligencia artificial, bueno, gracias, Fabián. Pasar a la primera lámina, por favor. Es una lámina que representa, ¿sí?, una caricatura. A la siguiente lámina, por favor, representa lo que es el llamado orden mundial, que es un desorden gigantesco, ¿verdad? Una más, falta una más. A la lámina siguiente. Esa es la imagen de lo que se llama, a veces con mucho presuntuosidad, el orden mundial, o orden mundial basado en reglas. Ustedes habrán escuchado más de una vez, sobre todo los presidentes americanos estadounidenses, utilizan mucho esa expresión. Este es un orden mundial basado en reglas. El problema es cuáles son las reglas esas, quién las decidió y quién es el encargado de hacerlas cumplir, ¿verdad? Pero lo que vemos ahí, no, hemos avanzado demasiado rápido. Por favor, hay que retroceder. La lámina que dice indicadores de derrumbe del orden mundial. Ay, no. A ver. Bueno, vamos con esto. Uno de los rasgos que hay fundamentales entonces, que uno puede ver ahí, el fin, ¿no es cierto?, de más de 500 años de hegemonía occidental sobre el sistema internacional. O sea, desde el descubrimiento de América, lo que llamamos Occidente, ¿verdad?, que es una categoría muy laxa, tuvo una capacidad de dominio y de predominio inigualada a nivel internacional. Ese periodo que arranca con el descubrimiento de América, que sigue con la conquista y colonización de este continente y la expansión colonial de las potencias europeas en África y en Asia, ese periodo se terminó. Ese periodo ya se acabó, ¿no es cierto? Las viejas potencias coloniales europeas, como piensen ustedes en Francia o Inglaterra, no tienen hoy capacidad de incidir ni siquiera en los asuntos más próximos a su entorno geográfico, por ejemplo, en Medio Oriente. Macron no puede ir a visitar las colonias francesas de África porque lo sacan corriendo, como lo sacaron corriendo hace pocas semanas, ¿verdad? El centro de gravedad de la economía mundial, ¿verdad?, se desplazó del Atlántico Norte, que había sido el hábitat natural, porque el tráfico negrero, y verdad que fue un elemento fundamental en toda esa vida económica del Atlántico Norte, la importación y exportación de negros cazados como si fueran animales en África, enviados a América, tanto a las plantaciones del sur de Estados Unidos, a todo el Caribe, y por supuesto a América Latina, ¿no es cierto? Ese centro de gravedad
quedó completamente eclipsado porque hoy en día, si hay un centro de gravedad de la economía mundial, está en el Asia-Pacífico. Lo vamos a ver en detalle. Eso, y esto evidentemente provoca una serie de desajustes tremendos. Hay una erosión económica, política y militar de lo que se llama en la literatura la superioridad estadounidense, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos hoy hay toda una discusión dentro de los grupos dirigentes sobre el fenómeno de la declinación de los Estados Unidos. Una declinación de su poderío económico, ¿verdad? En Estados Unidos ya no es la economía, la locomotora económica del mundo, como fue durante muchos años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la recuperación de 1948 en adelante, la economía norteamericana era la que marcaba el ritmo de la economía mundial. Hoy en día solo es China, por ejemplo, dato muy significativo. Estados Unidos se ha convertido en uno de los países más fuertemente endeudados del mundo. Más quisieran ellos tener una tasa de endeudamiento sobre el Producto Bruto como tiene la Argentina, para que veamos un poco lo mal que está la situación. Más, casi 120%. El endeudamiento público de Estados Unidos es el 120% aproximadamente, 118 o un poquito más el último año, sobre el propio Producto Bruto de los Estados Unidos. Y el endeudamiento de las familias es gigantesco, ¿verdad? Bueno, vamos a ver enseguida las razones. Entonces, hay además un debilitamiento de su influencia política, no solamente económica, porque regiones del mundo que antes estaban disciplinadamente encuadradas dentro de la lógica de los Estados Unidos, pues ya no lo están. Ahora son mucho más independientes o rebeldes o belicosas o desobedientes, pero lo cierto es que inclusive en esta parte del mundo, que ellos le llaman, según el humor del momento, o bien el patio trasero, o si no, el hemisferio occidental, la forma como se refieren a nosotros, a veces nos dicen ustedes son el antejardín, cuando encuentran la expresión patio trasero un poco ofensiva, algunos estadounidenses dicen, bueno, el antejardín. Pero allá hay en la Unión Europea, el canciller de la Unión Europea, cuyo nombre en el momento se me fue, ya me voy a acordar, el catalán, ya me voy a acordar, que se refiere a veces a nosotros como la jungla latinoamericana, la jungla del sur global, con el hermoso jardín que tienen en Europa. El único problema es que ese jardín se ha secado, se está viniendo abajo de una manera impresionante. Entonces, Estados Unidos enfrentándose a su declinación, ¿no es cierto? Dicho por los grandes tanques de pensamiento de los Estados Unidos, por ejemplo, la corporación RAND. La corporación RAND, que es una especie de universidad que depende del Pentágono. Cuando digo esto, porque a veces mucha gente me dice, bueno, pero la RAND es simplemente un tanque de pensamiento. No, bueno, sí, es un tanque de pensamiento, pero no es cualquier tanque de pensamiento. A ver, emplea más o menos 1.800 personas, de los cuales el 90% son académicos, en todas las ramas del saber, desde las ciencias duras, biología, ciencias exactas, astronomía, etcétera, hasta historia, ciencia política, sociología. Eso no es un tanque de pensamiento. Estratega del imperio preocupado porque dicen, che, ojo que lo que pasó en la Unión Soviética está pasando también acá.
Y entre las cosas que decía era la ruptura del consenso bipartidario, lo estamos viendo, quisieron tomar el Congreso del Prepo, ustedes recordarán, cuando poco antes de que asumiera el mando Biden, no hay consenso en los temas fundamentales, hay una tremenda desigualdad económica que ha surgido con mucha fuerza en los Estados Unidos en los últimos tiempos, que ha sido denunciada hasta por el propio Biden, pero denunciada sin que se hiciera nada al respecto, y dice, y esa desigualdad económica debilita el consenso en las instituciones, etc. Eso fue lo que también produjo el derrumbe de la Unión Soviética. Y entonces dice, ojo, que acá está pasando más o menos lo mismo. Así que, bueno, se vino abajo el sueño del nuevo siglo norteamericano, porque hubo toda, cuando se implosionó la Unión Soviética, proliferaron estudios y libros y textos hablando de que, bueno, este siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos, ¿verdad? El siglo de una dominación unipolar, lo cual es una anomalía histórica, porque eso nunca se dio en el mundo. Nunca se dio que una potencia mandaba todo, siempre. Esos fueron muy cortos periodos de transición y efectivamente toda esta ilusión del nuevo siglo americano perduró básicamente la década de los 90. Se vino abajo con las Torres Gemelas, digamos, y ustedes para poner un acontecimiento así medio espectacular que significa todo aquello. Y después, lo inesperado, el surgimiento de China, ¿cierto? Como una gran potencia económica, o sea, absolutamente, que no estaban los planes de Estados Unidos de ninguna manera, era algo que se suponía que iba a ocurrir, pero más tardíamente, mucho más tarde. Y por otra parte, la resurrección de Rusia, que le habían dado por muerta. Es decir, cuando se cayó la Unión Soviética, mucha gente dijo, bueno, the end of Russia, ¿no? El fin de Rusia, claro que siempre fue una visión realmente muy ingenua, porque de verdad que Rusia había sido siempre una protagonista en la escena internacional, y el derrumbe de la Unión Soviética, de una forma especial sociopolítica y económica que había adquirido Rusia junto con los países que formaban su Interland, no podía significar que Rusia desapareciera de la noche a la mañana. Y es cierto, desapareció, pero reapareció de vuelta. Entonces, todo esto cambió completamente el escenario. Vamos a la lámina siguiente, Fabián, y a ver cuál aparece ahora. No aparece ninguna, igual. Ahí, bueno, dando. Bueno, ahí está. ¿Esto qué representa esto? Más de una vez habrán visto declaraciones en los medios. Occidente condena las políticas populistas practicadas por nuestro amigo Costa acá en Argentina, eso, ¿verdad? Es una condena Occidente entero. El kirchnerismo condenado por Occidente. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Lo que los chinos con mucha amabilidad, ¿verdad? Lo que está en Estados Unidos y Canadá se ve claro. Lo que hay ahí es lo que los chinos con mucha amabilidad, y a veces cuando se enojan no tan amablemente, dicen la península europea. Esa es la manera como ellos se refieren a ver. Cuando están un poco enojados, esa es la península europea. La península europea, Corea, Japón, Australia, bueno, eso es Occidente. Claro, el problema es que eso tiene un poder de fuego, ¿verdad?, intelectual y comunicacional sin contrapeso a nivel mundial. Eso que vemos ahí, ¿no es cierto?, domina más del 90% de la audiencia mundial, sea en radio, en televisión, etcétera, en redes sociales, en lo que sea. Pero es apenas eso. O sea, hay otra cosa después de eso, ¿verdad? Bueno, pues esa otra cosa es lo que ha emergido ahora, pero no todavía en el terreno comunicacional. Pero por eso digo de que se habla de la comunidad internacional, pero muy pocas veces se habla de la desoccidentalización del mundo. Y hay un libro reciente de Emmanuel Todd, que es un sociólogo, demógrafo francés, que tiene un título realmente apocalíptico, dice La derrota de Occidente. Él un poco trabaja mucho sobre todas estas ideas. Bueno, lámina siguiente, por favor. Y ahí vamos a ver
un poco para entender esto del ascenso de China, vamos a ver qué fue algo que sintetice de alguna manera la historia. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a la reina Victoria, a la canciller Bismarck, a el zar, creo que este es Nicolás I, la República Francesa asomándose de manera muy galante y elegante, ¿verdad? Y el emperador japonés viendo cómo se reparte en China, repartiendo así como si fuera una pizza, y atrás el chino desesperado diciendo no hagan eso, no hagan eso. Pero lo hicieron, porque China fue la principal economía del mundo por más de 1000 años, no por un periodo. A ver, ¿quién inventó el comercio internacional? Fueron los chinos, con la famosa ruta de la seda, llamada ruta de la seda, que arranca con fuerza en el siglo II de nuestra era y dura más de 1000 años. ¿Cierto? Los tipos que llevaban mercancías desde el extremo oriental del continente asiático y llegaban hasta Venecia. Era una operación de una complejidad, imagínense usted lo que era en aquella época, con camellos, caballos y burros. Después empezaron a buscarle la vuelta a través de la navegación, pero era más complicada. Pero bueno, ese país, ¿no es cierto?, fue destruido con 2 guerras del opio, en donde las potencias occidentales, sobre todo la benemérita reina Victoria, a cañonazo limpio, obligó a que China aceptase el tráfico de opio en su territorio, que estaba prohibido por un edicto imperial y era absolutamente castigado por las leyes que regían en China. Pero la reina Victoria, quiero decir, la corona británica, tenía mucho interés en apoderarse de China, en promover el tráfico del opio, eso estaba vinculado con su presencia en la India, ¿no es cierto? Y China entra en un cono de sombras, además que le dura prácticamente un siglo, hasta el triunfo de la revolución en 1949, dirigida por Mao. O sea, un siglo en la oscuridad más absoluta, atraso, etcétera, cuando China era una de las potencias tecnológicas. Ojo, la brújula la descubrieron ellos, el papel moneda lo descubrieron ellos. Los europeos, para ver cuánto valía algo, tenían que agarrar un pedazo de metal, de oro, de plata, morderlo a ver si era. Digo, los chinos ya tenían papel, moneda, tenían la imprenta, habían aprendido las artes de la navegación, la pólvora habían descubierto, lo usaban para fines pacíficos, ¿no es cierto? La recreación para festivales. Occidente transforma la pólvora en un objeto con un insumo mortal, con las armas de fuego. Bueno, esa es la historia. China, ¿no es cierto?, aparece, y decía yo lo de la reina Victoria, porque hace un tiempo estuve en Rusia, y se me ocurrió decir, bueno, porque nosotros sabemos, en esto hemos aprendido, yo decía, en un seminario en la historia rusa, que Iván el Terrible hizo estas cosas en un momentito. Dice, Iván el Terrible, al lado de la reina Victoria, ¿no es cierto?, es la madre Teresa. Así me dijeron. Si ustedes se ponen a ver, sí, efectivamente, con mano dura y reprimida, pero al lado de la reina Victoria, dice, y no hay ningún monumento fuera de Rusia sobre Iván, el llamado Iván el Terrible, por ustedes, ¿no?, los occidentales. Bueno, vamos a la lámina siguiente, Fabián. Bueno. Un poco para ver el carácter sorpresivo de todos estos cambios, este es un dato realmente impresionante, que nos da una idea de lo rápido que fue el crecimiento económico chino, ¿no es cierto? A pesar de lo que dice nuestro presidente, el socialismo empobrecedor, etc., China sacó de la pobreza extrema 800 millones de personas, real, y conformó una clase media que hoy es superior a toda la población de Europa Occidental. Por eso, ¿no es cierto? O sea, no es que China necesita el poder de consumo de Europa Occidental porque lo tiene adentro, porque construyeron un sector medio, un estrato medio, ¿verdad?, de más de 400 y pico millones de personas, y sacaron otros 800 millones que estaban en la pobreza. Pero fíjense este dato. Este dato es del Instituto de Investigaciones Mineral de los Estados Unidos, es un instituto oficial.
China usó más cemento en los últimos 3 años, esto es del periodo 2011, o sea, entre el 2008 y el 2010, y el cemento que utilizó Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX, para ver la velocidad fenomenal que tuvo el crecimiento económico de China. Y que se ve, digamos, China era un país de pequeñas casas bajas. Hoy en día, como mucha gente ha podido comprobar, uno va a Shanghai y al lado de Shanghai, Nueva York, es una aldea. Es una exageración un poco lo que digo, pero realmente es impresionante, absolutamente impresionante. Pero también dice, 46% más de lo que Estados Unidos, que en el siglo XX construyó todas las carreteras, los edificios, los puentes, los aeropuertos, etc. Esta gente lo hizo en 3 años. O sea, se puso en marcha una máquina realmente impresionante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y ahí, en la siguiente lámina, que no es la que yo tengo acá, pero no importa, esa lámina no se ve muy bien desde ahí, pero en el año 2000, la parte de arriba, si ustedes miran, ven que están tenidos de rojo un conjunto de países que tenían relaciones preferenciales con China. Y abajo, la lámina dice lo mismo en relación a cuántos países tenían relaciones preferenciales con China. Fíjense en 20 años cómo se tiñó por completo el mapa de rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que China logró tener y convertirse en ese periodo, en tan solo 20 años, en el primer socio comercial de la mayoría de los países del globo. Algunos que han hecho cálculos más precisos hablan de 144 países que tienen como primer socio comercial o financiero a China, empezando por Brasil, digamos, entre nuestros vecinos, siguiendo por Chile, ¿no es cierto? Y en general en la mayoría de los países, ni hablemos de África, de Asia, etc. O sea, China se ha convertido entonces no solamente que es una economía que ha crecido mucho, que después tuvo una discusión que puede ser técnica, cómo se mide el Producto Bruto, por ingreso medido en dólares o por lo que llama paridad de poder adquisitivo. Tal vez después, si no se entiende, acá el maestro nos puede aclarar la parte más técnica, pero la paridad de poder adquisitivo es una medida mucho más realista que tiene que ver con la capacidad efectiva de compra, y con esa medición la economía china hoy ya es más grande que la economía de Estados Unidos. Bueno, esto evidentemente es un cambio traumático y ahí hay una observación muy interesante que hizo nada menos que Jimmy Carter. A ver si llegamos a esa lámina ahora. Ahí está, yo lo tengo acá. Ahí. A ver, Fabián. Carter, ustedes saben, acaba de morir, con poco más de 100 años, había cumplido ahí, ¿verdad? Y él dijo, él era miembro de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos. La Iglesia Bautista es la iglesia de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Él vivía en el estado de Georgia, casado con mucha presencia afroamericana, y ahí lo invitaron a él, yo creo que fue en el año 2019, un poco antes de la pandemia, a que hablara bueno, que diera una conferencia, el sermón dominical. En lugar de eso, lo que hacen en esta iglesia, sobre todo la Bautista, que es una iglesia muy democrática en el sentido de que los fieles toman la palabra, no es tan solo el pastor, que diera un pequeño speech, una pequeña conferencia. Y entonces él habló de por qué Estados Unidos está rezagado en la carrera tecnológica. Y básicamente lo que dijo es esto: porque nosotros, a lo largo de toda nuestra historia, solamente, eran 240 y pico años, esto fue hace 4 o 5 años, o sea que agréguenle un poco más, tan solo durante 19 años no estuvimos metidos en guerra, en el exterior. Tan solo 19 años. Y terminó diciendo: somos la nación más belicosa del mundo. La nación más belicosa del mundo. ¿Y esto qué ha implicado? Y ha implicado una derivación de recursos estratégicos, ¿no es cierto?, hacia
la cuestión militar y abandonar otras cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen al bienestar de la población, al crecimiento de la economía, etc. Y entre otras cosas, una pérdida en ciertas ramas de la tecnología de hoy, sobre todo la informática y la robótica, en donde China hoy mira muy por encima del hombro el retraso que tiene Estados Unidos en esa materia. Digamos, en China se ha generalizado la utilización de las 5G en las comunicaciones celulares, etcétera, para los ambientes académicos, científicos, etcétera. Hay inclusive una cuestión más potente que la 6G y en general en la mayoría de los países, incluso en Estados Unidos, nos estamos manejando con la 4G. ¿Cuál es la diferencia entre la 4G y la 5G en un celular? Que con la 5G se puede bajar El Padrino en la película, ¿no es cierto?, en 3 o 4 minutos. Traten de bajarla con este teléfono ahora y si tenemos suerte, de buena comunicación, un par de horitas. Bueno, esa es la diferencia. Y esa tecnología está súper avanzada ya, cosa que no lo estaba antes, ¿no es cierto? Y esto a lo cual se refiere Jimmy Carter, porque además el tipo que tenía bastante información, no lo dijo en esa conferencia, pero seguramente leyó cosas que cualquiera de nosotros pudo haber leído, por ejemplo, la curva de graduados en ciencias de la computación en Estados Unidos y en China. En el año 2000, esos países graduaban aproximadamente el mismo número de jóvenes en ciencias de la computación, unos 200.000 por año. Un poquitito más China, un poquitito menos Estados Unidos, pero eran diferencias marginales. Antes de la pandemia, ya China estaba graduando 1.200.000 y pico y Estados Unidos seguían los 200. O sea, 6 veces más científicos. Y bueno, el potencial científico de un país que tiene 6 veces más no tarda en reflejarse en otros terrenos, por ejemplo, patentes. Los últimos informes sobre patentes en materia tecnológica son escandalosos, ¿no es cierto? China ha registrado más de 1.500.000 nuevas patentes en todas estas áreas conjuntas, llamémosle ciencias de la computación, informática y robótica, y Estados Unidos apenas 500.000, o sea, triplica Estados Unidos. Por eso, digamos, la idea de que, bueno, China es el enemigo a vencer. Durante muchos años, China parecía como un competidor económico. Ahora está visto como un rival durísimo al que hay que vencer y que no hay que confundir las cosas. Rusia, en todo este triángulo tan complejo, ¿no es cierto? Mucho más que un triángulo, pero arriba un triángulo de esta grande potencia, Rusia no tiene la capacidad que tiene China como para construir un orden social internacional enteramente nuevo. Esto según los analistas americanos. ¿Por qué? Bueno, por el rezago tecnológico. A ver, ¿cuántos kilómetros de líneas férreas de alta velocidad tiene Estados Unidos? Los expertos dicen que no son de alta velocidad, son un poco estrictos en eso. A ver, trenes que van a 250 kilómetros por hora no son necesariamente considerados trenes de alta velocidad. Se calcula que el tren de alta velocidad oscila en torno a los 400. Bueno, Estados Unidos tiene apenas unos 800 kilómetros con trenes que van a estos 250 kilómetros por hora en lo que se llama el corredor de New England de Boston a Washington. Es todo lo que tiene Estados Unidos. China tiene 45.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Y son trenes que van promedio a 380, 400 por hora. Yo estuve en diciembre del año pasado y tuvimos que ir fuera del programa, se rearmó el programa y era una ciudad, más o menos estaba a 1.100 y pico kilómetros de Beijing, como Buenos Aires y Mendoza. Yo dije, bueno, seguramente vamos en avión. No, a Constitución. Bueno, tomamos el tren y en 4 horas estábamos allá. Y uno se daba cuenta que estaba en un tren que estaba yendo, yo sacaba fotos cada rato porque estaba el cartelito ahí arriba donde dice estamos a tanto por hora, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a tal hora, 380, 370, 390, según si había más curvas, menos curvas. En 4 horas llegaste a Buenos Aires a Mendoza.
no sentiste un ruido, un traqueteo, un zumbido, nada. Internet, por supuesto, a lo largo de todo el trayecto. Estaba con la laptop, ahí tomando notas, pero era una cosa de loco sin el menor. No te daba, estabas como en una sala de espera, sentado cómodamente, asientos muy confortables. Tienen 45.000 kilómetros de eso. Una cosa realmente impresionante. Por eso, digamos, la locura norteamericana. Bueno, basta de China porque nosotros. Vamos a la siguiente. A ver. La siguiente habla de la desintegración de la Unión Soviética y la ilusión del nuevo siglo americano. Ya les había hablado algo de esto, ¿verdad? Porque se suponía, Morningstar, creo que es de Londres o no es de Nueva York, pero en todo caso es bien representativo de las etapas que surgieron cuando se produjo realmente ya la desaparición de la Unión Soviética. Y ahí, digamos, se cayó en el error de pensar que desaparecida la Unión Soviética, desaparecía Rusia. Bueno, habla de una grosería intelectual, ¿no es cierto? Porque, como le dije antes, no voy a reiterar eso, Rusia había sido un actor fundamental de toda la escena internacional a partir de mediados del siglo XVIII. Digo, sí, porque de repente construyeron San Petersburgo en un periodo tan breve para modernizar a Rusia y a partir de ahí ejercer una influencia sobre todo Occidente, no puede ser que se desvanezcan al aire. Evidentemente no se desvanecieron. Vamos a la lámina siguiente. Así que estaban todos muy tranquilos en Estados Unidos, ¿verdad? Pensando que el gran rival había desaparecido y en realidad pasó algo que no se esperaba. Y es que en eso llegó Putin. Ustedes se acuerdan la canción aquella, en eso llegó Fidel, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa algo parecido. En eso llegó el otro Vladimir. Esto también se llama Vladimir, ¿no es cierto? Ya lo tienen de adolescente. Poco antes de entrar y ser reclutado después de la universidad por el KGB y para hacer tareas de alto espionaje, no de sicarios, pero de analista, en Alemania. Y ahí lo tienen ahora. Y un tipo tiene una formación intelectual impresionante. Impresionante. Lo dijo Tucker Carlson, que seguramente lo habrán oído. Es uno de los referentes en la prensa de derecha de los Estados Unidos. Carlson, bueno, lo entrevistó y pensó que iba a ser una entrevista corta, lo tuvo 2 horas. Porque le dijo, mire, para entenderlo de Ucrania tenemos que remontarnos al origen de Rusia. Y el origen de Rusia tiene que ver, ¿sabe qué? Con Ucrania. Y tiene que ver con una ciudad que se llama Kiev, que es donde es el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Rusa. O sea, nosotros no podemos pensar que Ucrania es un país más, digamos, es parte de la historia rusa. Y le habló durante 2 horas. Bueno, y por supuesto, este tipo domina 3 o 4 lenguas aparte del ruso. Es bien interesante, yo empecé a hacer algunas preguntas, qué sé yo, Biden, ¿qué otra lengua domina? Ninguna. Trump, ¿qué otra lengua domina? Ninguna. Obama hablaba algo, me dijeron, de español. Habla 3 o 4 lenguas, que puede hablar en inglés, en francés, por supuesto en alemán, de corrido, en ruso y seguramente champurrear algunas palabras en castellano. Y apareció él. ¿Y por qué digo lo de Putin como algo tan importante? Porque Rusia se había entregado por completo a Occidente. El grandísimo error de Gorbachev y después de Yeltsin fue pensar que abriéndose totalmente a la influencia occidental y europea y norteamericana, entregando todo, una especie de ring gigantesco que hicieron los rusos postsoviéticos, dando toda clase de fasas. Eso haría posible el desarrollo económico de Rusia, la mejora en la distribución del ingreso, el acceso al bienestar, etc. Se robaron todo. Hicieron lo que saben hacer, que venir, saquear y fugar el dinero. Eso fue lo que pasó. Hasta que llegó Putin y dijo, no, pará, este no es el juego que nosotros tenemos que
No podemos, Rusia no puede aceptar convertirse en una república bananera, porque esa era una banana, una república bananera, saqueada. Occidente cometió un error, pero imperdonable, y lo están pagando y lo van a pagar por mucho tiempo, ¿verdad? Haber desaprovechado esa oportunidad, porque esta gente le abrió la puerta a todo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a la siguiente. Cuando se produce el derrumbe, este señor Paul Wolfowitz, algunos de ustedes seguramente lo conocen, fue entre otras cosas presidente del Banco Mundial, ¿no es cierto? No, esa es la misma. Bueno, anda a la siguiente, por favor. Bien. Vamos al informe Wolfowitz, pues me estoy haciendo. Ahí está. Wolfowitz era en ese momento subsecretario de Defensa del gobierno de Estados Unidos, era el número 2 del Pentágono. Es como muchos funcionarios de Estados Unidos, un ciudadano con doble ciudadanía israelí y estadounidense. Este es un dato que vamos a ver cada vez con más fuerza a medida que avanza la administración Trump. Bueno, Wolfowitz, cuando cae en la Unión Soviética, saca un informe que se llama Orientaciones para la próxima política exterior de Estados Unidos en relación a Rusia, más conocido como el Wolfowitz Report. ¿Qué era lo esencial que planteaba él? Lo esencial es que Rusia, ¿no es cierto?, si bien ahora ha tenido un cambio hacia la democracia, ha abandonado el comunismo y todo lo demás, ese cambio está lejos de ser irreversible. Y que, a pesar de todo, ¿no es cierto?, lo que ha pasado, Rusia sigue siendo una potencia la más importante en Eurasia, la potencia militar más de más importancia en Eurasia, y la única que tiene la capacidad de destruir a los Estados Unidos. Esto es un rasgo permanente, la idea de que hay alguien siempre que quiere destruir a Estados Unidos. O son los migrantes, los narcos mexicanos, se gustan hoy, o en su momento los musulmanes, etc. Y por lo tanto, para evitar que Rusia llegue tan lejos, hay que tomar una política, ¿verdad?, que impida que Rusia asuma la hegemonía en Europa Oriental. Y en función de esto, es que se publica un poco después. Por supuesto, este documento produjo un escándalo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos mismo, sectores que decían no se podía plantear eso. Poco después, la corporación RAND publica un informe, podemos ver la tapa enseguida y vamos al contenido, la tapita del informe, por favor. ¿Bien? Bueno, mientras llega les cuento, ¿qué dice ese famoso informe del año 2019? ¿Verdad? Los contenidos básicos del informe RAND. Bueno, básicamente el título, bueno, no se ve porque el color es muy feo, pero es sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. Ese es el título del informe, ¿no es cierto? Y el subtítulo es sobre la necesidad de aplicar sanciones a Rusia. Y es un estudio muy detallado. Vamos a la lámina siguiente, en donde se explica qué es lo que hay que hacer para justamente desequilibrar a Rusia. O sea, ¿cuál es el plan? Bueno, el plan maestro era partir ese territorio inmenso que es Rusia, que es tan grande como toda Sudamérica. Si ustedes miran el mapa, quitan Paraguay, así, y lo que resta de Sudamérica, todo menos Paraguay, eso es Rusia. Extendido de occidente a oriente, 11 usos horarios, cuando es medianoche en San Petersburgo, son a 11 de la mañana en Vladivostok. Entonces, digamos, hay que manejar ese país, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer con ese país? Bueno, hacer que se sobreextienda y se desequilibre, haciéndolo involucrar en aventuras militares fuera de su territorio. Eso dice textualmente el informe de la RAND, ¿no es cierto? Que provocan que Rusia haga eso. Rusia, cualquiera sea su régimen político, siempre será un obstáculo a los intereses nacionales y la política exterior de Estados Unidos. O sea, cero de ilusiones de que podemos hacer acuerdos con los rusos
por políticas e informáticas para acosar a Rusia. En el terreno militar, el informe propone instalar armas letales en Ucrania, en el 2019, apoyar a los rebeldes. En ese momento, estos rebeldes eran llamados terroristas y había apenas, digamos, búsqueda con recompensa para quien entregase alguno de ellos a las autoridades y reducir la influencia de Rusia. E imponer sanciones económicas impidiendo las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, especialmente a Europa. Bueno, esto evidentemente plan de guerra. Cuando nosotros miramos lo que pasó después en Ucrania, simplemente aplicaron el plan y el gobierno ruso se dio cuenta, porque así como yo descubrí esto en la internet, no es cierto, ellos lo sabían, mejor que yo y antes que yo, y actuaron en consecuencia. Por eso el tema de la operación militar especial en Ucrania es de una importancia fundamental en todo esto. Para verlo más claro, vamos a la lámina siguiente, Fabián, y vemos lo que ha pasado con la OTAN, o la OTAN, la OTAN, que era una organización supuestamente defensiva, en contra del expansionismo soviético. Bueno, la OTAN tenía originariamente 8 miembros, cuando se funda en 1950 y pico, ¿no es cierto? Hoy en día tiene 32 países, ha abarcado toda Europa, incluyendo a Turquía al final, a pesar de que la cosa con Turquía está muy mal, porque no admiten a Turquía en la Unión Europea. Eso yo entrevisté a varios tipos de funcionarios muy altos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Dijeron, Europa, fíjense lo que dijeron, Europa es musulmana, pero ustedes están con la cabeza atrás a por lo menos, no sé, 3 siglos, 2 siglos. Dice, no, Europa es cristiana, ningún país musulmán puede ser miembro de la Unión Europea. Eso me lo dijeron en 1985. En 1986, yo en ese momento dirigía un pequeño instituto de estudios europeos en la Argentina. Era una especie de cooperativa de intelectuales retornados a la Argentina donde íbamos a estudiar Europa. Y entrevistamos a muchos altos funcionarios europeos. Decían, no, Turquía jamás va a entrar a la Unión Europea. Tendríamos relaciones con ella, etc. Y por eso ahora Erdogan está coqueteando con los BRICS y vinculándose abiertamente con los BRICS. O sea, es una cuña dentro de la OTAN. Pero todo esto, ¿verdad? Quiere decir que se rompió una promesa muy firme que hizo Tony Blair y que hizo Helmut Kohl, que se le hicieron a Gorbachev, diciéndole que ante los cambios ocurridos en Rusia, la OTAN no se desplazaría ni siquiera una pulgada en dirección del este. Fíjense lo que pasó. Se vinieron totalmente en contra de la frontera rusa y ahora las últimas adquisiciones son esas dos que están en color ocre, que son Finlandia y Suecia, ¿no es cierto?, que se han incorporado a la OTAN, que claramente no es una alianza defensiva, es una alianza ofensiva. Bueno, sigamos, ya vamos por el informe de RAND, ya se lo planteé. Bueno, acá hay una declaración muy interesante, para que vean que no es una lectura mía, ¿no es cierto?, de esto de la OTAN. Hay uno de los mayores especialistas estadounidenses en el tema de la OTAN, la seguridad europea, es el profesor John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, y él dijo textualmente, los opositores a la expansión, vamos a la lámina siguiente, por favor, Fabián. Los opositores a la expansión de la OTAN tenían razón, pero perdieron la batalla y la OTAN avanzó hacia el este, provocando finalmente una guerra preventiva de parte de los rusos. Si Estados Unidos y sus aliados no hubiesen activado para recuperar a Ucrania y incorporar a Ucrania a la OTAN en abril del 2000, y si hubieran estado dispuestos a dar cabida a las preocupaciones de Moscú,
en materia de seguridad tras el estallido de la crisis ucraniana en febrero del 2014, probablemente hoy no habría guerra en Europa, en Ucrania, y sus fronteras tendrían el mismo aspecto que tenían cuando se celebró su independencia en 1991. Occidente cometió un error colosal por el que junto con muchos otros aún no ha terminado de pagar. Y esto se puede ver claramente cuando uno, vamos a la lámina siguiente, mira cuál es el panorama con el que se enfrenta un gobernante en Rusia. No sé si lo pueden ver ahí bien. Todas esas banderitas de Estados Unidos que están ahí rodeando a Rusia, rodeando a China, son parte de las bases que los Estados Unidos tienen en todo el mundo. Según el propio gobierno de Estados Unidos, según los informes del Pentágono, Estados Unidos tiene aproximadamente, porque hay algunas cosas que no están claras, pero digamos son por lo menos 850 bases militares en los 5 continentes. No hay continente sin bases militares. Acá, entre nosotros, hay 78 claramente reconocidas, pero hay algunas que parecen ser bases de tipo apoyo humanitario, control de los fuegos en zonas boscosas, etc. Vamos a dar la estimación mínima, 850. Rusia está totalmente rodeada, ¿no es cierto?, en todo su flanco occidental, y si miran en el extremo, fíjense Alaska, ¿verdad?, en la punta, allá, sobre Vladivostok, y sobre aquellas ciudades rusas. Y no hay que olvidar que Vladivostok, en el año 1919-1920, fue ocupado por los marines de los Estados Unidos, en plena Revolución Rusa. Hay fotos de los desfiles de los marines desfilando en Vladivostok. Entonces, evidentemente que ante un país que está en esa situación, bueno, es muy difícil pensar que no va a defenderse y no va a reaccionar preventivamente antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque un misil, digamos, tener una plataforma misilística en Ucrania contra Rusia es un dato que desequilibra por completo la paridad de ambos países. Vamos a la siguiente lámina, que es una frase de Henry Kissinger, que no podemos sospechar de que sea simpatizante de Rusia ni nada. Lo publicó en el Sunday Times de Londres. Dice: las naciones occidentales, esto lo dijo el 12 de junio del 2023. Las naciones occidentales deberían tener en cuenta los intereses de Moscú al discutir una solución pacífica de la situación en Ucrania para evitar que Rusia se convierta en un puesto avanzado de China en Europa, dijo el ex secretario de Estado Henry Kissinger. Y antes, en Davos, había dicho que Ucrania debería ceder territorio a Rusia a los efectos de poner fin a la guerra. O sea que claramente estamos en una situación muy clara, que no tiene ninguna duda, ninguna salida, es llegar a un cese al fuego y establecer una zona desmilitarizada como la que separa las dos Coreas. Miremos la lámina siguiente. Estábamos recordando lo que veíamos recién, ¿verdad?, de las banderitas aquellas. No van a identificar en ambas fronteras de los Estados Unidos, en el sur y en el norte, una sola base militar rusa o china. La pregunta que ha hecho Putin es: ¿por qué Rusia no tiene derecho a tener una frontera tan limpia como tiene Estados Unidos, sin ninguna base militar extranjera apuntando sus cañones hacia el interior de su territorio? Y Jeffrey Sachs, economista convertido cada vez más en analista de cuestiones internacionales, dijo que si llegara a haber alguna vez en México algo siquiera remotamente parecido a la situación de Ucrania, es decir, tentativas de instalar una base militar rusa o china en Tijuana, digo concretamente, o en Nuevo Laredo, el gobierno de Estados Unidos no demoraría 5 minutos en invadir a México. No admitiríamos no que se incorpore a una alianza militar como la OTAN, simplemente una sola base, que fue lo que pasó en octubre del 62 con la crisis de los misiles. Bueno, vamos a la página siguiente, vamos terminando ya.
Las sanciones, ¿verdad? Tal como recomendaba el informe de la Corporación RAND, sanciones impuestas por Estados Unidos son sanciones ilegales porque no las impone Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sino que Estados Unidos por sí mismo, ¿verdad? Hay aproximadamente 19.200 sanciones en contra de Rusia, la mayoría después de la ocupación militar de Ucrania. Después, antes había unas 3.500, 4.000, el resto todas después de la ocupación militar de Ucrania. Luego está Irán como país sancionado, el siguiente es Siria, después está Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar, Venezuela y Cuba. O sea, una proliferación de sanciones realmente impresionantes, pensando que con esas sanciones la economía rusa prácticamente se desmoronaría. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Lo que ocurrió fue una especie de hachazo al funcionamiento de la economía mundial, consagrando justamente ese desplazamiento del centro de gravedad del Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, porque resulta que Rusia, harta de Occidente, se desentiende de Occidente, se orienta hacia el sur, en donde no tiene dos enormes mercados potenciales para sus productos energéticos, gas y petróleo, e inclusive para alimentos, inclusive para tecnología militar, etcétera, que son la India, China, y de repente se produce esta cosa rara que Rusia, en medio de un contexto económico, con la guerra y todo lo demás, es prácticamente la única economía que ha crecido en Europa en estos últimos 2 años. Y ha crecido por un gran avance en el comercio bilateral con Rusia y con China y con otros países del mundo asiático, comercio además que cada vez más se empieza a dar al margen del dólar. Por lo cual, digamos, lo que Estados Unidos quería impedir, Europa quería impedir, la desdolarización del comercio internacional, mantener la presencia hegemónica de Estados Unidos en el comercio internacional, ocurre exactamente lo contrario. Bueno, y esto evidentemente tiene consecuencias. Vamos a la lámina siguiente. Ahí no tiene mucha importancia si aparece. La foto, hubo una conferencia sobre multipolaridad en febrero del 2024. Ahí tuve una larga charla con esa señora, ustedes la conocerán, María Zaharova, que es la viceministra de Relaciones Exteriores de Rusia y la vocera oficial del ministerio. Realmente impresionante el manejo de la información que tenía esa mujer sobre aún los países de América Latina, no solo Europa, ¿verdad? Sino sobre Europa. Vamos a la lámina siguiente. Bueno, ahí aparecen los BRICS, ¿no es cierto? Como un proceso fenomenal de reequilibramiento de las relaciones internacionales. Los BRICS que ya representan más que el G7 en volumen de Producto Bruto, representan más en población, representan más en producción de petróleo, representan más en un montón de indicadores. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Fabián. Y los BRICS modifican, ¿no es cierto? Ya modifican claramente la estructura de la economía mundial. Ahí ven la línea roja que va subiendo a poquito, en el 2023 se cruzan y ya la tendencia es claramente un predominio. Esos son los BRICS, los 5 originales. Súmenle los nuevos 5 más todo lo demás y la diferencia es impresionante. Entonces, ahí tenemos cómo eso modifica la economía y la política internacional. Saltar a la lámina siguiente y vamos a dar las conclusiones, ¿no es cierto? Los acontecimientos de Oriente Medio y lo que está pasando en Palestina ahí, es la muestra más clara del derrumbe del orden mundial basado en reglas, ¿verdad? La complicidad de las democracias del occidente colectivo con el genocidio en curso prácticamente no tiene precedentes. Estamos hablando, ¿verdad?, de un proceso
limpieza étnica que se intentó y se hizo aparte, pero ahí todavía el orden mundial funcionaba y se paró la Yugoslavia. Acá no hay miras de que se pare, todo lo contrario. Vemos qué es lo que pasa cuando Estados Unidos se propone fortalecer la democracia en nuestros países. Miren lo que pasó con Yugoslavia. El territorio de la Yugoslavia ahora lo ocupan 6 países diferentes y un enclave militar que es Kosovo, ¿verdad? Eso quedó de la Yugoslavia, ¿verdad? Libia prácticamente partida en 2, dominada por señores de la guerra, Irak también, Siria, que en este momento ha dejado de existir como Estado-nación independiente, hay ya tironeos entre una parte ocupada por Turquía, otra parte por Israel, otra parte por los kurdos, tratando de reconstruir el Kurdistán, otra parte, digamos, que hay una presencia de los Estados Unidos, hay 2 bases militares, las únicas que tenía Rusia fuera de su frontera, una base naval y una base aeronáutica, probablemente van a ser desmanteladas. Siria prácticamente desaparece como entidad de la política internacional. Todo esto, ¿verdad?, se produce en el contexto de la guerra de Ucrania, que hasta ahora lleva gastado 170.000 millones de euros en ayuda especialmente militar a Ucrania, para una guerra que ya está perdida, que los propios militares americanos, entrevistados en algunos canales, sobre todo los que son más críticos, ¿verdad?, dicen esa guerra, la continuación es un desastre, porque no hay manera de revertirse de aquello. Además hay argumentos, citas de Solzhenitsyn, ¿verdad?, que no fue soviético ni nada, exhortando la recuperación de la península de Crimea, que había sido históricamente rusa, en fin. Bueno. Y el tema grave que plantean incluso algunos intelectuales israelitas, gente que escribe en un periódico, que yo les recomiendo que traten de leerlo si quieren saber qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, que es el Haaretz, ¿no es cierto? Un periódico muy bueno que se publica en Jerusalén, tiene una edición en falta en español. Bueno, Israel recibió desde octubre 7, desde que se produjo el asalto de Hamas, que provocó la reacción de Israel, 17.000, casi 18.000 millones de dólares desde octubre del 2023. Y lo que pasó también es que aquellos que eran terroristas islámicos de repente son reconvertidos en rebeldes, ¿verdad? Vamos a la última lámina. Bueno, los desafíos del momento actual y desescalar la tensión militar, fundamental, ¿verdad? Por primera vez, como les decía recién, más de 60 años se habla de una posible tercera guerra mundial. Si llega a haber, no va a haber ganadores. Hay que resolver el tema del cambio climático, que ya es una catástrofe de enormes proporciones, pero ante la cual no se está pudiendo hacer mucho. Lucha contra la pobreza, no, ha sido un fracaso rotundo. A ver, Rusia tiene menor proporción en situación de pobreza que Estados Unidos. Rusia, ¿verdad? Ha tenido los esfuerzos de la guerra y todo eso. Bueno, lucha contra los efectos de la fenomenal concentración de la riqueza. Multimillonarios, billonarios, ¿verdad? Diciendo que queremos pagar más impuestos. No por un rato de generosidad, porque se dan cuenta que el orden social para mantenerse tiene que tener un cierto equilibrio en la distribución de la riqueza. Warren Buffett dice: yo estoy pagando menos impuestos de mi secretaria. Buffett es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Y habla de esa necesidad, ¿verdad? Bueno, defensa de la democracia es otro de los temas, la neutralización del neofascismo y la ultraderecha, combatir la dictadura de los algoritmos en las redes sociales y la concentración fenomenal de los medios de comunicación, de la cual ya hablé, y controlar los efectos desquiciantes de la inteligencia artificial. Esos son, yo creo que, una enumeración muy sucinta de los grandes desafíos. Ahora, el sistema ¿verdad? Este orden multipolar que está en gestación y ya se ha establecido fuertemente, ofrece nuevas oportunidades económicas, sobre todo en los países de la periferia, ¿verdad? No solamente económicas, sociales, políticas,
tecnológicas. Nosotros desechamos una oferta del gobierno de Alberto Fernández, desechó una oferta del gobierno chino para instalar una red de telefonía celular 5G. Porque ni bien llegó el funcionario chino, a los pocos días apareció uno del Departamento de Estado que le dijo eso sería casi un acto de guerra y que no, y le van a dar todos los datos de los argentinos a una empresa china. Bueno, los datos nuestros los tienen Google, Amazon, los tienen todos. Saben de nosotros más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Bueno, así que esas oportunidades pero están. Hay países que las están aprovechando, ¿no es cierto? Nosotros no. Por eso no entramos al BRICS. Fue realmente una decisión, pero no podía ser peor de parte del gobierno argentino. El vínculo comercial de América Latina y el Caribe con China, fíjense un poco para explicar esta locura de Trump que está diciendo ya de recuperar el canal de Panamá, las líneas y todo lo demás. En el 2000, el vínculo comercial entre China y América Latina y el Caribe era 14.000 millones de dólares. En el 2023 es de 480.000 millones de dólares. Es más o menos el PBI argentino, ¿no? Más o menos. El vínculo comercial entre América Latina y el Caribe y China, en un plazo de 23 años. ¿Por qué? Porque hay capacidad de articulación económica, porque ellos quieren lo que nosotros tenemos y viceversa. ¿No es cierto? Por eso es posible esta fenomenal expansión de comercio. Y sobre todo porque China puede ofrecer, ¿no es cierto?, inversiones en infraestructura que Estados Unidos no hace. En todo caso, ¿verdad? El multipolarismo puede contrabalancear, y de hecho lo hace, la abrumadora influencia de Estados Unidos en algunas partes del mundo, sobre todo en Rusia. Por último, los peligros que conlleva un Trump recargado, como el que está llegando al gobierno el 20 de enero. Ojo con eso. La gente amiga que está siguiendo de cerca en Estados Unidos dice, este Trump no es el del 2016. Es un hombre que tiene ya 8 años más que en aquel momento, y si antes tenía un elenco que de alguna manera temperaba sus disparates o sus ideas más locas, en este momento ese elenco no lo tiene. Es más, se ha rodeado de un grupo beligerante de neomonroístas, ¿verdad? Con superhalcones como Marco Rubio, Mauricio Claver Carone, Mike Waltz, como asesor de seguridad nacional. Waltz en algún momento llegó a decir que, bueno, ¿por qué no combatir al narcotráfico mexicano apelando a los drones y a los misiles de Estados Unidos? Este es uno de los asesores en el Consejo de Seguridad Nacional. Lo que tiene Trump en carpeta es, si lo llega a querer poner a la práctica, sería una crisis humanitaria fenomenal y una crisis económica para Estados Unidos enorme. Deportar 11 millones de inmigrantes ilegales. ¿A dónde van? ¿A dónde van? 11 millones, imagínense lo que es eso, ¿verdad? Atacar con misiles a los cárteles de la droga en territorio mexicano. Está acusando a la presidenta mexicana de hacer la vista gorda con la fabricación de fentanilo en México, ¿verdad? Siendo que el fentanilo no se puede fabricar sino bajo condiciones muy estrictas de laboratorio, da la toxicidad tremenda. Cuando salió esta mujer, Claudia Sheinbaum, a decir esto, ella es doctora química de la UNAM. O sea, si hay algo sabe de fentanilo, de droga, etc. Eso no se puede hacer en una cocina normal. Eso puede hacer crack ahí. Pero fentanilo es un proceso tecnológico muy elaborado. Bueno, recuperación del canal de Panamá, diciendo que lo manejan los chinos, mentira. Soplar a Groenlandia, pagándole una indemnización a los 56.000 habitantes que tiene Groenlandia. Eso puso, digamos, los pelos de punta de la corona dinamarquesa, del gobierno de Dinamarca, anexionar a Canadá, ¿verdad? Pero el solo hecho de decirlo provocó la caída del gobierno de Justin Trudeau. Proponer aranceles exorbitantes contra China y contra quienes intermedien con la venta de productos chinos. En fin, lo que quiere hacer Trump, si lo hace, va a generar una situación extremadamente terrible para la ley mayor. Y vamos a la última lámina, y porque aquí yo terminé, pero por ahí están todas las limitaciones. A ver, Fabián, ¿te llegamos?
Y esa foto de ahí, esa puerta es la puerta del Palacio del Ermitaño, el Palacio de Invierno de los Ares, de San Petersburgo. Cuando las masas de campesinos, de soldados y obreros entraron por esa puerta, en octubre de 1917 empezó otra etapa en la historia universal. Así que me di el gusto de ponerme cerquita, señalarla, pedirle a alguien que me saque una foto. Palacio adentro, una cosa, eso es uno de los museos más maravillosos del mundo, comparable a los mejores europeos o estadounidenses, ¿verdad? En un palacio, además construido también en tiempo de COVID. Dejar la lámina ahí y para los que quieran. Bueno, muchas gracias. Bien, puedo pedir la palabra. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Usted explicó muy detalladamente, muy eficazmente, la realidad de Estados Unidos y la realidad de China. Inglaterra, después de la Segunda Guerra, con resignación dejó su puesto de liderazgo en el mundo y Estados Unidos hizo cargo de ser el líder del mundo. China, despacio, tranquila, sin confrontar, haciendo todas las reglas del multilateralismo que deben ser, cumpliendo religiosamente con el Fondo Monetario, queriendo ingresar a la OMC, etcétera, etcétera, sigue en su paso despacito. Ahora ya la Unión Europea le pidió que por favor no produzca tanto, que le producen demasiado, cosa que es absurda en el capitalismo. Ahora, yo no creo que Estados Unidos se resigne y diga, uy, nos ganaron, son el número uno. No lo creo que sea así. No, yo creo que, bueno, perdonen por esta cosa, pero bueno, y por eso, y además como me falta poder de síntesis, hablo demasiado. Pero bueno, no, Estados Unidos no se resigna. La dirigencia de Estados Unidos, sobre todo, no se resigna. Ahora, China, lo que sí les quiero decir, China no es que va a reemplazar a Estados Unidos en el papel de gran hegemón. No tiene cómo. Es decir, el aparato militar chino ha crecido de una manera impresionante, ¿verdad? Pero no tienen niños, por eso actúan con una paciencia china, ¿verdad? Ellos tienen planes, por ejemplo, la reforestación de China, un plan que tiene fecha de culminación el año 2999, o sea, al fin del año. Y lo van a hacer, como hicieron tantas cosas con planes a 40, 50 años. Lo bueno de esto, de esta reconfiguración del poder mundial, es que ya no va a haber potencias hegemónicas con capacidad absoluta, como hubo durante el apogeo del dominio norteamericano. Hoy en día hay un margen, hay un cierto juego, ¿no? Depende de los países y de los gobiernos. Los gobiernos que actúan inteligentemente pueden aprovechar esto. No quiere decir esto convertirse en un aliado, en una relación carnal con China, para ir un ejemplo que lo aprendí, lo conozco muy bien. Es decir, y yo sería el último en proponer una cosa así. Pero sí, ¿qué es lo que nos conviene? El interés nacional. O sea que Estados Unidos va a aceptar seguir. No va a tener más remedio que aceptar. Porque, a ver, si no tiene más remedio que aceptar, porque China ya es, a ver, le van a hacer la gana a China. Los propios militares norteamericanos están diciendo, escuchando, una cosa hacer una guerra en Europa. Ahora, cruzar el Pacífico y establecer una línea logística de abastecimiento a 8.000 kilómetros, cruzando, digamos, territorios erizados de peligro para sostener que Taiwán, cuando además nosotros en Estados Unidos hay 4 cartas reversales firmadas por el gobierno norteamericano y el gobierno de Beijing diciendo que hay una sola China. Taiwán es una provincia china que en su momento se integrará a China continental.
Y eso los chinos te lo refriegan así, dicen, no vayan a estar con una línea roja. Si cruzan esa línea roja, bueno, Taiwán no puede resistir un ataque de ninguna manera, un ataque chino. Y Estados Unidos no puede ir allá a dar una pelea, ni la OTAN tampoco. A ver, si nos están pudiendo con Rusia en Europa, van a poder con China en su propio territorio, con las enormes ventajas que eso tiene. Entonces Estados Unidos tiene que aceptar, ojo, los chinos no es que van a pretender imponer una especie de lo que los americanos hicieron, que es una Pax Americana, donde el mundo que sea a imagen y semejanza de nosotros. No tienen ese proyecto, son muy inteligentes. China ha sido un imperio durante miles de años y sabe los límites de la expansión imperial. Y que a la larga el imperio debe tener un efecto destructivo sobre los mismos. No tienen la lengua tampoco, que es un tema fundamental, ¿verdad? No se puede subestimar la importancia que tiene el idioma inglés como uno de los elementos que cimenta toda la estructura del imperialismo contemporáneo. Los chinos, que van a imponer el mandarín, digamos, cómo, cuánto, dónde, cómo se hace. No tienen la potencia del poder blanco que tienen los Estados Unidos, no tienen Hollywood, los vicios tienen Bollywood, pero pregunto, ¿cuántos de ustedes vieron alguna película de la India en los últimos 10 años? Yo he visto algunas porque viví un tiempo en Inglaterra. No tienen capacidad de producir lo que ha producido Hollywood y toda la industria cultural norteamericana, que es fenomenal. O sea, estamos en presencia de un imperio extraordinario, desgraciadamente puesto al servicio del saqueo y del enriquecimiento de los Bezos, de Jeff Bezos y de toda esta, y de Elon Musk y todo lo demás. Pero digamos, es una potencia económica y cultural fenomenal. Pero China lo está dejando atrás en terrenos absolutamente claros. Entonces, Estados Unidos va a tener que aceptar eso, no le va a quedar remedio, y si quiere ir a la guerra va a tener una derrota aplastante. No pudieron con Afganistán, uno de los países más pobres del planeta. Después de 20 años, no pudieron con Afganistán. Van a poder con China, con China. Es una locura. Entonces, ¿y los chinos qué van a decir? No sean idiotas, ¿para qué se pelean? Le estamos ofreciendo artículos baratos de buena calidad, que mejoran la condición de vida de sus propios trabajadores, que te permiten que la gente esté mejor y encima me venís a atacar. Y además estos productos suyos son de peor calidad, más atrasados tecnológicamente y más caros. Digo, con esa lógica, yo creo que Estados Unidos no tiene escapatoria. Tiene que, ahora, ojo, a seguir siendo un país de una enorme influencia y acá en este continente mucho más. Ellos por eso ahora están muy volcados hacia América Latina, tratar de recuperar, digamos, la presencia de Estados Unidos en América Latina. Pero definitivamente van a tener que aceptar lo inevitable. Además, ojo, junto con China, de no he hablado, no tengo tiempo demasiado, la India va a ser la tercera economía mundial dentro de 3 o 4 años. ¿Qué van a hacer? La India está compitiendo en la carrera, digamos, del espacio exterior, compitiendo con Estados Unidos. Le van a impedir que manden navíos espaciales, lo están mandando a Marte, a los lugares más insólitos. O sea, hay un mundo que ha cambiado mucho. Por eso, nuevas configuraciones de poder regional, con un gobierno inteligente, ¿verdad? Y patriótico, nosotros podríamos sacar gran partido. Sin que esto signifique declarar la guerra a Estados Unidos. Es gigantesca, pero bueno. Conversar con China, conversar con Rusia, conversar con la India. Las potencialidades que tendría en una política exterior inteligente de la Argentina con la India son inmensas. Inmensas. Pero uno va a la Cancillería Argentina, no sé si está Víctor por acá, pero que se está allá Víctor, o no se juro. La Cancillería Argentina, y cuando me preguntan quiénes son los expertos en la India, y prácticamente no hay nadie. No hay nadie. La India no existe. ¿Qué sé yo? El yoga, nada más. La tercera potencia económica mundial. China primero, Estados Unidos, después la India. Olvídate de Alemania, de Japón, todo eso es el pasado. Más preguntas. Ya. O críticas, por favor, no. Bueno, no, en primer lugar, agradecer a Juan, a RCT,
y a Tilio, por supuesto, por este espacio para pensar en medio de un momento complicado para Argentina y poder hacerlo de esta manera. No, yo simplemente me disparó 550 millones de cosas toda la exposición de Atilio, no quiero ni hacer una reflexión ni tomar demasiado la palabra. Pero sí, o sea, lo que vos describiste muy bien, Atilio, es como esta reconfiguración también desde el plano económico de los últimos 25 años, sobre todo de lo que fue la deslocalización y la nueva forma de la producción y el comercio mundial potenciada por la tecnología y sobre todo en los últimos años, que está detrás de todo este nuevo orden y que obviamente cambió completamente el escenario y los escenarios para los países como Argentina, que desde el punto de vista que vos planteás, yo quizás soy un poco menos optimista respecto a las posibilidades que le da el mundo a esta nueva configuración a un país como Argentina. De hecho, una cuestión que sí quiero comentar es respecto a los alineamientos de Argentina en materia política internacional y sobre todo política económica internacional. Coincido con vos, cualquier relación carnal con cualquier imperio, llamémoslo como, o sea, sea cual sea, es la peor idea del mundo. Lo que pasa que también veo muchos límites para poder entablar relaciones un poco más simétricas con grandes jugadores como los que vos mencionás. Y me tocó a mí personalmente acompañar a Axel y a Cristina en negociaciones 2013, 2014, 2015 respecto a la incorporación argentina a los BRICS. Y no era que el gobierno argentino no tenía claridad respecto a que ese bloque le podía representar le podía dar muchas oportunidades a Argentina, sino que no fue fácil, sobre todo por Brasil, ¿no? También por la posición de Brasil, que no la mencionaste, No. pero es un actor central Brasil para el futuro de Argentina y lamentablemente no fue un país que como líder regional haya tenido un rol de motor, digamos, de la región. Yo voy a una pregunta que desconozco en todo este contexto, que es, ¿cuál es el vínculo entre Rusia y China? Porque vos hiciste mucho hincapié en Rusia, ¿no? Y su rol. Yo también, quizás, cuestión de mirar más la parte económica, para mí China es un actor hiperrelevante, que Rusia lo es, pero no al nivel de China, y como mencionas de India. Pero vos le diste mucha centralidad y preguntas, ¿cómo ves el vínculo entre Rusia y China y sobre todo las perspectivas de una alianza entre esos países dentro del BRICS o en otro tipo de contexto, o ves más amenazas en ese vínculo? Esa es la pregunta. Muy, muy interesante todo. Bueno, primero lo de Brasil, de breve, una pena muy grande. Es un fracaso de Brasil, es un fracaso nacional de Brasil, no es solo un fracaso para la Argentina, un fracaso para América Latina. Los analistas más inteligentes de Brasil no dejan de señalar. Brasil tendrá que liderar el proceso ese. Pero lo que pasa es que la Cancillería brasileña, Itamaraty, es una Cancillería colonial. Este es el problema. Ellos están en contra inclusive del acercamiento de México hacia Sudamérica, ¿verdad? Y por supuesto quieren ser ellos solos y ellos solos no cuentan. Yo un poco cuando a veces meto en alguna polémica en Brasil, les digo, miren, ustedes sí, Brasil es lo más grande del mundo, pero ¿saben qué? Ustedes al lado de Corea del Sur no son nada económicamente. Corea del Sur, que es la provincia de Catamarca, en tamaño, ¿verdad? Para que se dé una idea. Pero bueno, pero lamentablemente hay que esperar ahí. Pero si nosotros negociáramos bien, lo podés forzar a Brasil a que actúe de otra manera. Pero bueno, desgraciadamente con esto, este intervalo, espero que sea lo más corto posible, veremos qué pasa. Ahora, Rusia y China, mira, Brzezinski tenía 3 hipótesis preocupantes para Estados Unidos. Hay que leer a Brzezinski, por favor, los que les interese este tema, lean el libro aquel del Gran Tablero Mundial, porque el viejo ese conservador, reaccionario, antirruso, tiene una rusofobia terrible como buen pequeño aristócrata polaco que era, pero dijo lo siguiente: hay 3 escenarios muy preocupantes para Estados Unidos en el futuro. Primer escenario, un acercamiento entre Rusia y Europa, y fundamentalmente el vínculo de Rusia con Berlín y París.
Dice, eso no es bueno para los Estados Unidos porque la influencia de Rusia, su territorio, su riqueza, etcétera, va a hacer que Estados Unidos ya no pueda tener en Europa un papel preponderante como tiene. Así que hay que tratar de cortar eso. La guerra de Ucrania, de alguna manera, la aplicación concreta que hicieron, reventaron el gasoducto aquel, que le daba a Alemania una competitividad que no tenía contra los productos chinos. Por eso es un suicidio. Pero es la primera hipótesis. La segunda cuestión muy peligrosa que hay que evitar por todos los medios es un acuerdo entre Japón y China. Porque ahí la potencia económica de China y el desarrollo tecnológico de Japón, este es un libro escrito a fines de los 90, ¿cierto? Cuando todavía Japón era Japón, y ahora Japón no. Pero bueno, dice, eso sería realmente un eje tremendamente formidable y dominaría completamente la economía del Asia-Pacífico y marginaría a los Estados Unidos. Y ahora el peligro peor es que pudiera haber un acuerdo entre Rusia y China, y sobre todo si ese acuerdo incluye también a Irán. Porque entonces ahí tenemos un emporio de recursos naturales, la población más grande del mundo, un país como Rusia con una tecnología militar hiperdesarrollada, etc. Y ese es el peor, es el worst case escenario, el escenario peor de todo. Y ese es el que hay que evitar. Y él decía, por suerte es el menos probable. Pero fue el que se dio. Rusia y China hoy tienen una alianza muy fuerte. ¿Por qué? Y bueno, estimulada, me debería decir, por la imbecilidad de la dirigencia norteamericana. Porque si no hubiera de otra manera, Rusia y China no se hubieran reunido activamente, porque los chinos saben muy bien que en la medida en que Rusia caiga, se viene con él. Por eso, por debajo de la mesa, la ayuda que le están dando a Rusia es impresionante. No solamente comprándole petróleo, suministrándole otros productos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Y por eso es fundamental esa vinculación. Y en este momento Estados Unidos la quiere romper, pero los chinos no son tontos. Los chinos, a ver, vuelvo a decir, los tipos armaron un imperio en el siglo II, III después de Cristo, y más o menos saben cómo son las cosas. La diplomacia china es de una sutileza fenomenal. Solo ellos podían sentar a una mesa y poner de acuerdo a Irán y Arabia Saudita, a los dos grandes representantes del cisma dentro del Islam, los wahabitas sunitas de Arabia Saudita con los chiitas de Irán. Lograron eso, que nadie había logrado, era impensable. Pero bueno, tienen muchos elementos de seducción, ¿verdad? Tienen tecnología, tienen dinero, tienen paciencia, sobre todo para negociar. No son para nada ideológicos, para nada, son súper pragmáticos, son durísimos negociadores. Vos lo habrás sufrido. Si ves que China te va a regalar nada. Pero ¿quién regala en la escena internacional? El único país que no conozco que ha regalado mucho ha sido Cuba, que regaló incluso lo que no tenía, ¿no es cierto? Dándole a otros países en África, etcétera. Pero después en la escena internacional son intereses que se juegan, ¿verdad? China no nos va a regalar nada. Pero, digo, tenemos las dos centrales aquellas paradas en Santa Cruz, que sería fundamental poner en movimiento. Vamos a ver qué pasa con eso. El famoso swap. O sea, se puede negociar con China. Siempre hay que negociar. Dijiste una palabra fundamental, simétrica. No van a ser nunca relaciones simétricas, porque Argentina lo que es país, digamos, de la periferia, con desarrollo parcial, etcétera, y entonces siempre estamos negociando desde una posición de debilidad, pero si nos unificamos, si Brasil se da cuenta que sozinho no puede, y que por lo tanto tiene que ponerse a la cabeza de América Latina y reflotar la UNASUR, y va a ser difícil. Ellos también están sufriendo un proceso de desindustrialización, digo. O sea, lo que nos está pasando a nosotros nos está pasando a... En fin. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una pregunta para alguien del público. ¿Cómo está don Artemio López? No, estoy escuchando atentamente. Tenemos uno de los mejores analistas políticos de la Argentina, Artemio López.
Augusto de allá, Víctor Malacoro por allá, para Andrés Diego. Decime, Artemio, ¿cómo está? ¿Qué querés que diga? No. Yo creo que se inicia un proceso en Argentina con un final. Nadie lo puede. Sí. Que tiene mucha vinculación con lo que pasa a nivel internacional. No se puede explicar mi ley sin atender a esta lógica que vos también desplegaste. Y creo que en eso tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar la situación internacional a los análisis locales. Somos muy provincianos para pensar la cuestión. Es como que si todo se definiera fronteras adentro. Una parte sí, pero también hay mucho vínculo con lo que ocurre a nivel planetario. Ahora están todos esperando la asunción de Trump. El primero Una pregunta que yo te hago, dado las características del proyecto que encarga Milei, que acá más o menos todos lo tenemos claro, que no tiene nada que ver con un proyecto nacional. ¿Vos no creés que es una fortaleza el alineamiento incondicional que tiene este gobierno para desplegar este proyecto? Que yo diría es una de las fortalezas más importantes que tiene Milei para entregar la soberanía nacional de la manera que lo está haciendo. Si no hubiera este alineamiento tan estricto, creo que este gobierno se debilita. Esa es una pregunta. Reconozco también las zonas grises de este alineamiento, por ejemplo, China. Pero digo, ¿habría otra alternativa que no sea el alineamiento incondicional para llevar adelante semejante proyecto? Es difícil hasta definirlo ya. No. Yo creo que este proyecto tiene ciertas condiciones de viabilidad, a un terrible costo social. Seguramente mañana en el programa van a estar, ¿no es cierto? En 100 diarios. Sí, ya creo que van a estar los muchachos. Sí. Van a estar, bueno, les recomiendo escuchar ese programa por la M530 todos los sábados de 9 de la mañana, ¿no es cierto? Sí. Gracias por Artemio con Amado y ahí está Natalia Salvo. La doctora Natalia Salvo, sí, no, muy bien. Pero voy a hablar. Me interesa todo. Yo lo que creo definitivamente es que este proyecto sin un Trump que lo esté bancando no va a funcionar. Y la gran duda es si Trump lo va a bancar, porque resulta que Trump tiene bastantes problemas dentro de casa, muchos problemas adentro de casa. Hoy Loser, Augusto, dijo de que es muy probable que lo banquen. Werner, cuando hizo una conferencia, el último encargado de la región, que fue el que le dio el préstamo delictivo a Macri, dijo que el error de ellos, vos decís, bueno, ahora va a decir que haber dado este préstamo, es no haber sostenido a Macri. Sostenido más a Macri. Y yo no sé si esa es la posición que no va a ser predominante dentro del organismo bajo la administración Trump. Esa es una gran duda. ¿Sabés qué? No, yo creo que Trump quisiera que a Milei le vaya bien las cosas. Ahora, él tiene que conseguir los votos de los otros miembros del directorio del Fondo Monetario Internacional, que no está demasiado alineado. A ver, cualquier decisión del fondo se toma con el 85% del poder de voto del directorio. Estados Unidos se ha reservado para sí el 16.5% de los votos. Quiere decir que Estados Unidos tiene poder débil. Augusto propone a la Argentina una política, etcétera. Estados Unidos se opone, aunque todos los demás estén de acuerdo, Estados Unidos se impone. China, que la mayor economía del mundo, tiene algo así como 4,5 o 5% de poder de voto. Se dan cuenta de que el sistema internacional se ha venido abajo totalmente. Ahora, yo creo que Trump, si puede, le va a dar ese apoyo. Dudo de que los directores de los países europeos se embarquen, sobre todo un país que no tiene condiciones de pagar. Y en donde ves a un loco que dice que he logrado tener un superávit fiscal porque no estoy pagando mis cuentas. Es como si yo en este momento me enorgulleciera diciendo, no he pagado a Segurcop, no he pagado a Canal, no he pagado RCT, no he pagado agua, no he pagado luz, no he pagado los préstamos, no he pagado los... y ahora me sobra el dinero. Señor, a usted no le sobra nada. Ha hecho un castillo de naipes, una pirámide Ponzi probablemente, que en la medida que venga un pequeño ventarrón, eso se ve abajo. Salvo que haya, digamos, una situación absolutamente excepcional
que ha habido un cambio en la sociedad argentina muy importante, y vos, Artemio, has sido uno de los que más ha insistido en esto, ¿no es cierto?, que ha pasado por debajo de la pantalla de radar de la dirigencia de los movimientos populares. Que todavía pensamos, no en mi caso, pero muchos piensan, estaban esperando el diciembre pasado la revisión del 19-20, del 2001. Dije, hey, eso no va a pasar. Porque, bueno, porque esta es otra sociedad. Porque, entre otras cosas, el 19-20 de diciembre del 2001, el gobierno kirchnerista hicieron que aquella gente que salió que no tenía nada en el 19-20, ahora tienen la UH y tienen este programa y tienen el otro programa, y por lo tanto no es que salen como salieron en el 2001 absolutamente desguarnecidos. Ahora tienen poquísimo, pero algo tienen. Y además porque ha habido un cambio cultural en las capas populares argentinas, en donde la resignación y sobre todo la huida del colectivismo, yo lo veo como muy fuerte. Lo veo, por ejemplo, con mis estudiantes de la Universidad de Avellaneda, ¿no es cierto? Gente que viene de sectores populares, hijos de obreros especializados o no, que los padres mejoraron sus condiciones de vida gracias a la acción sindical, etcétera, y que voy a hablar con ellos, digamos, casi la mitad votó por Milei, yo me quería matar como profesor, digo, pero ustedes, su historia, tu viejo, no hablas con tu viejo, la lucha así. Sí, bueno, pero yo hoy en día yo prefiero ser mi propio patrón. Me dicen tipos que van a ser patrón de qué, de una carretilla para llevar cartones, pero se instaló eso. ¿Te das cuenta? Y eso evidentemente explica que Milei todavía tiene que estar 45, 46. Mejor no lo digamos. Mejor. El vecino que bajó. No le interrumpo. Pero digo, sigue teniendo un apoyo muy importante en esos estratos. Ahora, quiere decir que también nosotros no hemos sabido interpretar y cómo acercarnos a esos estratos, qué propuestas concretas darle. ¿Te das cuenta? Ahora, yo vuelvo a repetirte, sin Trump esto hubiera sido inimaginable, sin esta corrida fenomenal hacia la derecha. Ahora, yo no creo que, o mejor dicho, estoy en contra de aquellos que dicen que la sociedad argentina se fascistizó y que el 56% ese que votó son todos fachos. No es cierto de ninguna manera. La gente votó, estaba muy caliente, estaba con mucha bronca, estaba con mucha rabia, ¿te das cuenta? Y votó por el tipo que de alguna manera teatralizaba mejor esa rabia y esa bronca con esos gestos así tremendos, y las puteadas y la grosería y todo lo demás. Dijo, este me representa a mí. Fue lo que pasó. Frente a ello, nosotros teníamos a Massa que hablaba como podía hablar ante una asamblea de directores del Banco Central. ¿Te das cuenta? Y este otro aparecía como la encarnación de la ira plebeya, de la bronca de la gente del pueblo, porque había sido confiscando sus ahorros por la inflación, etcétera, etcétera. Una constelación muy peculiar. ¿Durará eso? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Puede haber cambios muy significativos. Ahora, Trump, además, va a tener otro problema, porque Trump sí va a hacer una política ferozmente proteccionista. Y este otro está pensando de que viene la libertad absoluta de los mercados. Eso no va a pasar. Entonces, creo que estamos en un periodo donde es muy difícil realmente hacer pronósticos, ya no a largo plazo, como decía que estaremos todos muertos, ya a corto plazo, digamos, cómo va a evolucionar, a cuánto va a bajar la soja, ahora vale 200 y pico, ¿no es cierto? Un poquito más, casi 300, valía 600 y pico en un momento determinado, y sigue siendo la soja, y los chinos siguen queriendo soja, pero de repente, viste, que te viene una sequía, cambian mucho, bueno, en fin, pero bueno. Espera. Sí, hay una pregunta más. Gracias por la pregunta. ¿Qué pasaría si el peronismo hubiese sacado el oro del país como saca esta gente? Además, un escándalo fenomenal. Además, no sabemos ni siquiera cuánto. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Eh? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué le cuentan las costillas a Grabois que hizo un asado en Navidad y no mira que Ritondo tiene 7 departamentos comprados con plata negra? Porque no son medios de comunicación periodística, son agentes de publicidad y de propaganda al servicio de la derecha. Por eso Grabois está demonizado, Cristina demonizado, todo lo demás. Y el oro, digamos, es un escándalo eso, lo que ha pasado con el oro. Y no es tema, digo. Pero bueno, así es. No sé si hay alguna pregunta más o nos vamos. Estamos con
buena persona. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Les cuento. Vamos a tener varias charlas, un poco para tratar de competir con los medios hegemónicos. Es triste, ¿no? La semana que viene va a estar Felipe Piña, luego va a venir Fernando Borroni, Darío Villarroel, Cintia García y alguien más que me olvido. Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador. Todas van a estar grabadas como esta. O sea que aunque no estén en esas semanas, por YouTube las van a poder ver, compartir con amigos, vecinos, familiares y seguir tratando de fomentar el pensamiento crítico. Esa es la idea de Residencias Comunes. Así que gracias a ti, Leo, de nuevo. Gracias a todos ustedes. Que disfruten.